Bien, acá de nuevo con ustedes, entonces vamos a continuar, vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros ahora. Vamos ahora a ver, ya hemos visto dos de las esferas, ya vimos familia y religión, entonces vamos a ver el tercero, que es la educación y de allí en adelante. Bien, bien, entonces vamos a compartir aquí pantalla y vamos a verlo. Bien, bien. Entonces acá lo tenemos. Vamos a subir un poquitito y vamos a mirarlo. Bien, entonces lo tenemos acá. Vamos a mirar el tercer constituyente, la educación, la ciencia. ¿Cuál es el primer principio? Libertad para educar. En una nación debe haber libertad para educar. El Estado no debe controlar la educación. Dios le dio la autoridad de la educación de los menores a sus padres. Bien, es una responsabilidad de los padres, no del gobierno civil ni de la iglesia. Bien, entonces tiene que haber una libertad educativa. Bien, y pues es importante entender ello. Bien, pero pues asimismo, pues cada familia pues va a educar a sus hijos menores con una individualidad cristiana. Así seamos cristianos y tengamos las mismas leyes para educar a la familia, pues vamos a ver alguna individualidad entre las familias. Bien, eh, queremos como cristianos pues obedecer la mayor parte, todas las leyes, pero todas las leyes de Dios para la familia, para la educación. Bien, pero pues van a haber diferentes individualidades en cuanto a lo educativo. Bien, entonces ya la educación de adultos pues es responsabilidad de cada persona, ¿sí? Cada adulto es responsable de sí mismo. Esta individualidad va a implicar entonces un autogobierno, una obediencia voluntaria, ¿sí? A lo académico, ¿sí? Que su familia quiera enseñarle, ¿bien? Porque educación no es solo la crianza, sino también lo académico, ¿bien? Entonces va a haber un autogobierno de crianza y académico también, bien. Entonces, entendiendo esta libertad, vamos a mirar qué nos enseña la educación. La educación entonces es enseñar la verdad. Bien. Nosotros para poder educar, pues tenemos que enseñar la verdad, pero primeramente debemos conocer la verdad, ¿sí? Y también obedecer esa verdad. Bien. Entonces debemos saber qué es la verdad. La verdad es la correcta descripción de la realidad. La verdad es Cristo, el logos de todo, la explicación de todo. Todo se trata de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Bien. Bien, entonces de la definición de verdad, la correcta descripción de la realidad, la parte más importante de esa definición es la palabra correcta, porque si es correcta, hay un estándar, hay un absoluto de dónde comparar si es correcta o no. Entonces, esa correcta descripción de la realidad, pues es el absoluto de Dios, el diseño del reino de Dios para ese conocimiento. Bien, bien. Entonces, debemos saber que lo que estemos enseñando es verdad. ¿Sí? No dejarnos engañar por las huecas sutilezas y filosofías de hombres. Bien, las huecas sutilezas son sutilezas, no nos damos cuenta. Bien, y las filosofías de hombres, sí, nos engañan. Y podemos estar siendo cristianos enseñando paganismo a nuestros hijos. Bien, bien. Entonces debemos de definir, ¿sí? Bien lo que es verdad con evidencias. Debemos tener las evidencias de por qué decimos que esto es verdad, cuál es la ley de Dios para ello, cuál es el diseño de Dios para ello, qué dice Dios para ello. Dios no solo habla a lo religioso, sino habla a cualquier conocimiento, porque Él reveló todo conocimiento, Deuteronomio 29:29. Entonces, asimismo, pues debo conocer qué es lo que dice Dios acerca de la educación. Cuando analizamos la Biblia acerca de la educación, entonces vemos que hay un pensamiento de la educación,
que es la educación providencial. Bien. Y es el diseño de Dios para la educación, para saber cuál es la verdad y cómo enseñarla. ¿Cuál es la metodología de ese pensamiento? El razonamiento bíblico. El razonamiento bíblico es el método cristiano histórico de educación. Bien. Y es razonar cualquier conocimiento a partir de la Biblia. Bien. No solo razonamiento bíblico es razonar la Biblia, sino cualquier conocimiento a partir de la Biblia. ¿Para qué? Para luego producir currículos para la enseñanza basados en carácter cristiano y conciencia cristiana. Bien. Entonces, esos tres son el componente clave para educar. Bien, yo puedo tener claro la ley de Dios, pero estar enseñándola con un método pagano no voy a generar libertad en la nación ni en las generaciones, solo en el individuo. ¿Mm? Bien, entonces requiero hacerlo a la manera de Dios, en toda la integralidad de la educación. Bien, también debo enseñar diferentes conocimientos, tecnología, innovación, medio ambiente. Son conocimientos que hemos perdido y que los paganos los lideran en el mundo. Bien, entonces debemos enseñar a nuestros hijos. Bien, ellos deben conocer. Bien, bien. Y la acción por educación solo es por influencia. Bien, influencia. Es decir, yo no puedo obligar a nadie a que aprenda, ¿sí? Por más didáctico que yo enseñe, ¿sí? Si la persona no quiere aprender, no hay nada que hacer. Bien, lo que va a hacer es inspirar, ser ejemplo para que él tenga amor por el conocimiento y pueda querer aprender más y más cada día. Bien, entonces acá vemos un panorama general de este tema. Esto se va a ir ampliando en las consecuentes sesiones del seminario. El cuarto constituyente de la nación, la cuarta parte de la nación es la economía. Bien, entonces, la economía es la práctica de las otras tres anteriores partes de la nación. ¿Sí? En la familia yo aprendo de Dios. ¿Mm? Luego, en la iglesia aprendo de Dios en más que me enseñó mi familia. Y luego en la educación aprendo de Dios en más que me enseñó en otros asuntos, además de lo que me enseñó mi familia y la iglesia. Y ya aprendí de Dios en un panorama general. Ahora, ese aprendizaje de Dios lo voy a practicar y eso es la economía. ¿Sí? Es la práctica de lo que conocemos, de lo que creemos, de lo que pensamos. ¿Bien? ¿Cómo administramos en la vida real? Es la economía. Bien. Bien, entonces veamos algunas características de la economía. El principio es la libertad económica. Bien. Nadie debe controlar la economía. Bien. Sino que Dios diseñó la economía libre. Bien. Para que cada persona pueda vivir de el fruto de sus manos, del fruto de su trabajo. Bien. Que pueda acceder a un negocio siempre y cuando sea legal. Bien. Los negocios ilegales deben ser los que hacen daño para la vida del ser humano. ¿Mm? Pero además al cristiano le pone un cortapisa aún mayor, no solo que haga economía en negocios legales, sino también legítimos. Bien. Porque, por ejemplo, una licorera es un negocio legal. ¿Mm? En nuestra ley es un negocio legal. Pero un cristiano trabajando, teniendo una licorera, no sería como de tan buen testimonio, a menos que Dios lo llame a evangelizar a esos borrachines, ¿sí? Y no les venda tanto, sino apenas le venda, los evangeliza. Bien, pero realmente no sería un negocio legítimo, ¿sí? Es un negocio legal, mas no legítimo. Entonces, las personas deben tener libre acceso a los negocios legales. ¿Mm? Bien, y no controlarlos solo para unos o solo para otros. La economía implica, sí, el trabajo, y el trabajo se da de dos formas, ambos, sí, ninguno más importante que el otro, sino ambos necesarios. Y lo que quiere decir es el emprendimiento y el empleo. Bien, ambos son correctos. Bien.
Entonces debe haber libre empresa con acceso al individuo. Bien, bien. Esa es la individualidad cristiana. Cada individuo va a optar por un negocio. Porque si fuera por el dinero, pues el negocio que más da es el tráfico de armas o el narcotráfico. Entonces todos volvámonos narcotraficantes. Bien. Pero no, Dios da llamados especiales, da talentos especiales para vivir del fruto de nuestro trabajo. Bien, y va a haber una individualidad cristiana en ello. Y asimismo, pues si hay una individualidad, va a haber un autogobierno. Cada cual va a poder obedecer eso que está haciendo. Y así nos edificamos unos a otros, cada uno siendo parte de un asunto de la economía. La economía se basa en el trabajo, ¿sí? La forma de adquirir propiedad privada es el trabajo, se basa en el libre mercado, estos son principios bíblicos, la propiedad privada es un principio bíblico, no es un principio capitalista, ¿sí? Adam Smith escribió su libro La riqueza de las naciones, que es el inicio del capitalismo, en 1716, pero ya Moisés, 3000 años antes, había escrito no robarás, ¿cierto? Bien, respeta la propiedad privada. ¿Cómo adquiero propiedad privada? Trabajando. No, normalmente a través de mi propio trabajo, 95% de las veces, y un 5% a través del trabajo de los otros que me lo regalan voluntariamente, no que yo me lo robo, sino que me lo regalan, la herencia. Bien, bien. Los regalos que me dan eso. Entonces, entendiendo que el trabajo es la base para la economía, pues entiendo que Dios me provee a través del trabajo. ¿Sí? No soy yo realmente, es Dios proveyéndome porque Él es el proveedor. ¿Por qué? Porque todos vivimos por fe. Nosotros acá, los que estamos facilitando, siendo maestros y organizando este seminario, todos somos ministros a tiempo completo y todos vivimos sin sueldo. Bien, y vivimos por fe. Pero también cualquier persona que esté empleada o que sea emprendedor vive por fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene fe de que va a vender, tiene fe de que le van a pagar el sueldo, ¿m? Pero puede ser que la empresa se acabe mañana y ya no te paguen. Bien. Entonces es Dios el que nos provee. Dios es el proveedor para la economía. Nos da leyes para vivirlas. Hay varias leyes de la economía, entre ellas, por ejemplo, la mutualidad, ayudarse unos a otros, el apalancamiento, el emprendimiento, bien, el respeto a la propiedad privada, etcétera. Y también entender que cuando Dios nos llama a emprender, a ser empresarios, no solo es tener un negocio, sino aquí hay una misión en ello y es la extensión del reino de Dios. Entender los negocios como misión. Bien, entonces aquí vemos algo acerca de economía. Veamos ahora que la acción de la economía es por influencia, pura influencia. Bien, bien. Ahora veamos el quinto constituyente. Bien, los medios de comunicación. Bien, y los medios de comunicación comunican la verdad. Esa es la labor de los medios, comunicar la verdad. Bien, no engañar, sino comunicar la verdad. Entonces, veamos, ¿sí? ¿Qué verdad, sí? Tenemos allí. Porque acá, digamos, tenemos la verdad. Entonces, tenemos acá el principio de comunicar la verdad. Por lo tanto, debe haber libertad de prensa. Nadie puede controlar la comunicación, pero la comunicación tiene unas reglas y es no dañar al otro, ¿sí? Sino contar la verdad. Ahora, si es verdad lo que está contando y que el otro pecó, pues tiene que contarlo. Bien, pero no calumniar. La libertad de prensa, ¿sí? Es algo muy importante. Bien, voy a ilustrar aquí el concepto de libertad de prensa con eh, como Mónica Gómez, que es la coordinadora de este seminario, la define, cómo la definió. Libertad de prensa es poder comunicar la verdad que creemos con las evidencias que tenemos. ¿Bien? Muy importante esa definición.
poder comunicar libremente la verdad que creemos con las evidencias que tenemos. No solo la verdad que creemos, porque si no, y no tenemos evidencias, entonces no es, ¿sí? No es verdad. Tenemos que tener evidencias. Bien, bien. Entonces la libertad de prensa debe existir. Y de igual forma, si hay libertad, pues hay una individualidad cristiana, ¿sí? Tanto en la comunicación como en el consumo de los medios de comunicación. Dios nos da unas leyes, yo debo saber si esos medios están cumpliendo las leyes de Dios o no, y consumirlos si las están cumpliendo y no consumirlos si no las están cumpliendo. Bien, y cuando yo voy a comunicar, comunicar a la manera de Dios. Es decir, también se requiere un autogobierno cristiano allí. Entonces debemos entender que la verdad es lo que yo tengo evidencias que sucedió en la realidad. Verdad es diferente a realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad es la ciencia de lo que yo tengo que sucedió en la realidad, ¿cierto? Esa es la verdad, la correcta descripción de la realidad. Pero, ¿sí? La verdad no solo, ¿sí? Me cuenta algo, sino dice, ¿sí? Si cumple o no cumple, si es correcto o no es correcto. La realidad es solo lo que sucedió sin evaluar si es correcto o no. Bien. Entonces la realidad es se robaron un banco y ya. ¿Y qué es la verdad? Se robaron un banco y está mal. Estamos con altos niveles de inseguridad. Eso es como debemos de comunicar. ¿Cómo es la acción de los medios de comunicación? Aquí nos dice particular, general, particular. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien recibe el mensaje que se está comunicando una persona. Le llega a alguien en particular y le llega a otra persona en particular. Y a la larga hay unas personas que conocen ello y luego hay algunos que no les llegó el mensaje, pero que esas personas a través del voz a voz le contaron. Y hay otros que ni siquiera les contaron, pero oyeron comentarios, vieron imágenes. Y eso que se comunicó se vuelve como un conocimiento general en una localidad, en algún lugar. Bien. Y a la larga hay alguien que ni estuvo expuesto a eso, ¿sí? Ni le contaron, pero va a concluir algo. Y entonces vuelve a lo particular. Entonces ese es el poder que tienen los medios, por eso le llaman el cuarto poder, ¿cierto? La acción particular de una va a lo general y luego la gente que no estuvo allí lo concluye. Entonces yo puedo llevar información, ¿sí? Hacer que la gente piense de una manera de acuerdo a cómo lo escojo lo que voy a comunicar. Bien, pero asimismo, como tienen ese poder, nosotros tenemos un mayor poder. Y es que los medios son sujetos de ser aprobados. Yo decido si apruebo ese medio o no. Bien, y esos medios viven de que la gente los consuma. ¿M? Y si no los aprobamos porque están haciendo lo incorrecto, pues a la larga se van a acabar. El problema es que no razonamos, ¿sí? Ante la información y ante los medios que tenemos. Bien, bien, la acción entonces de los medios es pura influencia. Bien, están influyendo con lo que están comunicando. Bien, bien. Ahora pasemos a la siguiente. Tenemos acá el sexto constituyente, las celebraciones. Bien, ahí vemos en la Biblia cómo Dios le dio instrucciones a Moisés para las fiestas que tenían que hacer, para las celebraciones. Hoy lo que celebramos es artes, deportes y recreación. Las celebraciones, sí, es la mejor expresión del mejor pensamiento. ¿Cuál es el mejor pensamiento? Dios. ¿Cuál es la mejor expresión? Las celebraciones. Y vamos a ver cuál es el poder que tienen allí estas celebraciones. ¿Cuál es la base para celebrar? Filipenses 4:8. Solo debemos celebrar todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, con virtud, digno de alabanza. Eso es lo que debemos pensar y celebrar. Bien, bien. Entonces, importante, ¿sí? Entender esta base de Filipenses para saber qué celebrar. No debemos celebrar el mal, sino solo el bien, porque vencemos el mal con el bien. Veamos algunas características. Entonces, lo primero es que es una expresión de Dios, es lo que celebramos es
para expresar a Dios. O sea que nuestra celebración es para agradecer a Dios, para que Dios sea conocido, para que Dios sea exaltado, sea glorificado. No solo con ello me refiero a que solo sean celebraciones religiosas. No, el cumpleaños es agradecerle a Dios, ese es el centro. Bien, que nos dio un año más de vida para hacer testimonio de él. Bien, bien. Entonces va a haber en estas celebraciones también una individualidad cristiana, vamos a celebrar de una forma, inclusive podemos estar celebrando lo mismo, pero algunos individuos, algunas familias van a tener una individualidad y otros otra. Por lo tanto, pues va a haber también un autogobierno cristiano allí. Expresión de la verdad, justicia y belleza. Esas son las celebraciones. Debo celebrar todo lo que es verdad, todo lo que es justo de acuerdo a las leyes de Dios, todo lo que es bello. Bien, eso es la celebración, expresar la verdad, la justicia y la belleza. Entonces, Dios todo lo hizo bello, todo lo hizo hermoso. Él puso eternidad en el corazón de nosotros para que nos maravillemos de su amor a través de toda la belleza que Él ha creado, todas las leyes que ha diseñado y de la justicia, de la vivencia de acuerdo a esas leyes para que Él sea conocido en toda parte y con todo conocimiento. Para ello se necesita unidad con unión. ¿Por qué necesitamos unidad con unión en este em, constituyente? En todas las necesitamos, pero en esta la nombramos ¿por qué? Porque es muy importante. Unidad con unión, ¿para qué? Para que nos aterrice, debido a que aquí vamos a celebrar con multitudes, ¿sí? Entonces vamos a estar expresando nuestras emociones, ¿bien? La gente va a reconocer lo que se está haciendo, entonces podemos convertirnos en ídolos de la gente, ¿bien? Y los ídolos son sujetos de idolatría. Entonces, debe haber a los que están sirviendo en esta área, tienen que tener unidad con unión con otros, para que esos otros les digan, los guíen, los disipulen, los mentoren, para que no se crean las estrellas, sino sepan, ¿sí? Que están haciendo apenas un servicio a Dios como cualquier otro. Bien, entonces unidad con unión. Veamos la importancia. ¿Por qué decimos la mejor expresión? Por la acción de la celebración. Las artes, los deportes, la recreación, tiene una acción de lo general a lo particular. ¿Mm? De una llega a lo general. En los medios llega la persona y de allí tiene que haber voz a voz para que llegue a lo general. Mientras que acá llega de una a lo general. Por lo tanto, con esta parte de la nación, yo puedo cambiar el pensamiento de una nación muy rápido. ¿Mm? El pensamiento del mundo hacia el hipismo se cambió en un concierto de 4 días que se llamó Woodstock. Bien. Y se cambia muy fácilmente. ¿Por qué? Porque hay emociones y entonces se viven y entonces cambias el pensamiento. Veamos un ejemplo acá de hace unos años que se dio en Colombia. Cuando estaba el presidente Uribe, resulta que peleó con el presidente Chávez de Venezuela. Entonces pelearon y a la larga pelearon tanto que Chávez puso los tanques de guerra en la frontera y los aviones militares. Entonces, si hubiese guerra, pues obviamente pierde Colombia porque tenemos 40 aviones y ellos tienen 400. ¿Ven? Entonces no era conveniente que hubiese guerra. ¿Mm? ¿Qué hacíamos? Digámosle a la ministra de Relaciones Exteriores, a la canciller, que vaya y le ponga pañitos de agua tibia a Chávez para que se calme. No, no había tiempo. Digámosle a los maestros que enseñan que la guerra entre hermanos es mala. No, no había tiempo. ¿Qué hicimos? ¿Mm? Un concierto en la frontera. ¿Para qué? Para que no hubiese guerra. Bien, ¿por qué? Necesitamos cambiar rápido el pensamiento, somos hermanos, no va a haber guerra. Hicimos un concierto. Bien, ese es el poder de cambiar el pensamiento. Bien, entonces se hace ese concierto, pasa en la frontera y no hubo guerra. Bien. ¿Por qué? Porque la acción de este constituyente va a lo general y luego cada persona lo concluye. Bien,
El jugador de fútbol famoso se peina de una forma nueva y tú ves en la misma semana que ya los muchachos empiezan a peinarse de esa misma forma. Entonces, va a la generalidad y la gente lo sigue particularmente. Bien, entonces ese es el poder, pero es un poder que debemos usar correctamente porque también fácilmente lo podemos usar para el mal. Bien, bien, pero las artes, los deportes, la recreación también son sujetos de ser aprobados, sujetos de ser aprobados. Yo decido a quién sigo, yo decido qué veo, qué practico, ¿m? Qué arte consumo, qué deporte, qué recreación hago. Bien, son sujetos de ser aprobados. Ese es el poder que tenemos nosotros. Y también, pues, su acción es por influencia. Bien, también la acción es por influencia. Veamos entonces acá las artes. Dios ha dado acá 7 artes, nos ha revelado. Esas 7 artes son música. Aquí están en orden de revelación: música, artes escénicas, artes plásticas, pintura, literatura, fotografía y cine. Bien. Entonces ahí tenemos diferentes artes y podemos servir a Dios en ellas y cada una de ellas tiene leyes de Dios. Yo puedo extender el reino a través de ellas. Bien. Por eso en la educación es parte importante que haya un componente de artes. Bien. Y de deportes y de recreación. Bien, entonces no es entretenimiento, porque el entretenimiento mantiene las mentes de las personas entretenidas como hipnotizadas y no los deja razonar, ¿sí? Sino que al revés, tenemos que razonar las artes, ¿bien? Y allí podemos inclusive en las artes usar de gran manera nuestra imaginación y la ficción, pero conservando el principio de individualidad de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que no es correcto es la fantasía, ¿sí? Bien, bien. Entonces la acción de las artes es por influencia. Bien. Veamos el último parte de la nación, es la que asegura los derechos que Dios le ha dado al ser humano, asegura los derechos de las anteriores esferas, asegura la libertad de las otras esferas anteriores a ella para que cada una pueda hacer lo que Dios diseñó. No es la que hace lo de las otras. Cuando el gobierno civil está haciendo lo de las otras, se llama socialismo. Bien. Bien, entonces el gobierno civil es instituido por Dios en Génesis 9:6. Bien, y en Romanos 13 nos dice para qué es el gobierno civil. Bien, bien. Entonces vamos a ver algunas de las características. Primero, el individuo es superior al Estado. El gobierno civil no es superior al individuo, sino el individuo es superior porque es el individuo, ¿sí?, el que lo elige. Bien. Y va a haber entonces un autogobierno local. Es decir, localmente en tu localidad, pues tú puedes gobernar, tener un gobierno y ese gobierno puede ser diferente al de otra localidad, si sea en el mismo país. Tú vas a propender porque el gobierno de tu localidad sea más libre, que se viva más en libertad donde tú vives. Bien, ¿cómo lo haces? Autogobernándote cristianamente bajo los principios de Dios para el gobierno civil y teniendo una responsabilidad individual de los asuntos del gobierno civil. Bien, porque tú eres el que lo eliges. Ese gobierno civil eres tú allá, o sea que el responsable eres tú mismo. Bien, la acción del gobierno civil va desde el individuo hacia lo general. También se requiere unidad con unión porque tengo poder, en el gobierno civil tengo poder, en las artes tengo fama, aquí tengo poder y también reconocimiento como las artes, entonces ya me va a creer, si usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? No, necesito unidad con unión para saber que estoy sirviendo a Dios como cualquier otro de los ministerios. Bien, la labor del gobierno civil es dar seguridad a los individuos y a la nación y justicia a los que no obedecen la verdad. La verdad es lo que debe decir la ley. Bien, bien. La república es la forma de gobierno civil para el ser humano y es la forma de representación del público, como su nombre lo indica. Y el gobierno civil, su acción es por coerción, pura varita. Bien, entonces, me pasa el semáforo en rojo, multa. ¿Sí? No es, ay, no lo vuelvas a hacer. No, es coerción. Es gobierno externo totalmente. Entonces, acá vemos, ¿sí?, estas partes de la nación. Entonces, si nosotros en la iglesia enseñamos el reino,
enseñamos el discipulado, ¿sí? Las leyes de Dios para cada una de estas partes de la nación, entonces va a crecer la libertad en nuestra localidad. Bien, como lo vemos acá en el gráfico. Bien, muy bien, entonces vamos a dejar hasta acá. Ahora luego vamos a pasar al tiempo de preguntas.